Bueno, pues resulta que hay un disruptor que no es necesariamente Estados Unidos, que no es especialmente el orangután naranja de la Casa Blanca, Donald Trump, sino uno que es mucho peor, uno que es una mente psicodélica, psicópata, que basa su política en la necropolítica, y me refiero a Benjamín Netanyahu, el ministro genocida de Israel, que ha anunciado que va con todo en contra de la Franja de Gaza y que parece que no tiene límites porque no solamente no lo frenan, sino que incluso le ayudan a debilitar a la Corte Penal Internacional que lo trae en la mira. Pero ahora le tocó el turno a la Unión Europea, le tocó el turno a la Unión Europea, pues el ejército de Israel, para amenazar a la Unión Europea, que había dicho que revisaría su acuerdo comercial con Israel a partir del anuncio de Netanyahu de que va a atacar toda la franja de Gaza y que ha habido entre 50 y 150 asesinados por Israel desde que se dio este anuncio. Una comisión de diplomáticos, una comisión internacional mayoritariamente en la que iban diplomáticos europeos de España, de Bélgica, de Francia, de Rusia incluso, y hasta de México, ¿por qué no decirlo? Fueron disparados en Cisjordania, en Jenin, una de las ciudades importantes del West Bank, o también conocido como Cisjordania, ocupada ilegalmente por Israel, y que dicen los soldados israelíes, no, no les disparamos a ellos, les hicimos pues disparitos de emergencia y de advertencia, que es diferente, pero ellos se lo ganaron porque, pues a ver, ¿para qué se salen de la ruta permitida y de la ruta establecida? Y bueno, pues ni Úrsula von der Pfizer ni Kaya Kallas alias Caca han dicho una sola palabra. Es decir, las que una y otra vez utilizan sus redes sociales para decir que van contra Rusia, 17, 18, 19, 20 paquetes de sanciones contra Rusia, que van a destrozar a Putin y que bla, 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 a la menor provocación. En cuanto vuela una mosca, Putin tiene la culpa y hay que sancionarlo. Pero con Benjamín Netanyahu guardan un silencio que aturde, un silencio monstruoso que aturde, y siempre inclinadas a Benjamín Netanyahu. ¿Qué pasa con la sociedad israelí? ¿De verdad están en ese frenesí genocida de Netanyahu? ¿No sienten tantita vergüenza, decencia por la humanidad? Han deshumanizado tanto tiempo a los palestinos que pareciera que es normal esto que están haciendo, pero no se ven en el espejo de Hitler y el asesinato en contra de los millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. No hay tantita vergüenza, no hay tantita dignidad humana, no hay tantito pudor. Es una locura frenética. Y ahora le tocó a esta delegación internacional ser pues disparado. Déjenme les comparto unos 2 o 3 medios de comunicación que hablan al respecto, no lo van a creer. Miren lo que dice, por ejemplo, nuestro compañero Sergio de Negocios TV. Palestina está criticando a las fuerzas israelíes por disparar contra diplomáticos europeos en Cisjordania. Al parecer, esto ha ocurrido hace apenas unas horas en Jenin. Se ha difundido un vídeo que muestra a 2 soldados apuntando con rifles a un grupo de personas. La autoridad palestina ha condenado esta acción, calificándola de crimen atroz, que atacó deliberadamente con fuego a una delegación diplomática acreditada. Las FDI han explicado en su cuenta de X que los soldados han hecho disparos de advertencia después de que la delegación se desvió de la ruta autorizada. La delegación incluía diplomáticos de Francia, Bélgica, Rusia, China, Turquía y otros países. Las FDI han lamentado el incidente y han confirmado que van a informar personalmente a los diplomáticos sobre cualquier nuevo hallazgo. No es la primera vez que esto ocurre, no es la primera vez que Israel abre fuego o, realiza disparos de advertencia contra delegaciones europeas, pero acaba de suceder ahora mismo en Jenin, en Cisjordania. Se habla, como les contamos, de que la delegación tenía diplomáticos de Francia, Bélgica, Rusia, China, Turquía y otros países. ¿Y ustedes creen que se han anunciado sanciones en contra de Netanyahu? ¿Ustedes creen que le han reprochado? Bueno, pues justamente de eso va este programa, porque Europa ha respondido muy pasivamente
muy tenuemente, pero Benjamín Netanyahu se siente completamente impune. Y a los palestinos de la Franja de Gaza les están haciendo algo horroroso. Después de la masacre que han estado cometiendo desde el 8 de octubre del año 2023 y hasta la fecha, cuando ya se habían pues prácticamente parado las hostilidades, Israel nuevamente las reanudó hace 11 semanas y ya llevan 11 semanas que les ha puesto un cerco humanitario para que no puedan recibir ayuda, comidas, medicamentos de ningún tipo, ropa, etcétera, en contra de pues la población palestina. Y esto ha generado, pues claro, el encono, la presión internacional por parte de la gente de pie contra sus gobiernos y por ende algunos gobiernos pues ya están diciendo Benjamín Netanyahu ya se excedió, ya se pasó de la raya, es un descarado, pero los europeos son unos sinvergüenzas que lo han recibido, le han permitido pisar territorio europeo y mejoran, se han ido en contra, se han ido de frente contra la Corte Penal Internacional. Es decir, aplaudieron a la Corte Penal Internacional mientras se trataba de Vladimir Putin, pero se le fueron a la yugular, entre ellos Víctor Orbán, a la Corte Penal Internacional en contra de la Corte, ahora que la Corte emitió una orden de captura contra Netanyahu. Dijeron, Netanyahu va a aterrizar en suelo europeo, le vamos a prestar nuestro espacio aéreo, no pasa nada, la Corte Penal Internacional está muy mal, a pesar de que Netanyahu acaba de reconocer que permitió el financiamiento de Qatar a Hamas para dividir a la resistencia palestina. Escuchen esta chulada que le incrimina. Noticia de trascendencia que nos lleva de nuevo a Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu, porque ha reconocido Benjamín Netanyahu que permitió financiar a Hamas desde Qatar para dividir la causa palestina. Qatar, para que pongamos la situación en contexto, envió unos 30 millones de dólares mensuales al brazo armado de Hamas con el beneplácito de Netanyahu, quien señaló que esta acusación era ridícula. El primer ministro de Israel ha reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina que administra Jordania divididas. Literalmente habría dicho Netanyahu que la política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el Gabinete de Seguridad israelí. Es decir, si Netanyahu ahora está aceptando que permitió el financiamiento de Hamas para dividir a la autoridad palestina, ¿qué creen? Entonces también sabía lo del 7 de octubre y lo permitieron impunemente. Entonces cuando dicen los horrores que cometió Hamas el 7 de octubre contra población inocente, tienen un cómplice y ese se llama Benjamín Netanyahu, con lo cual habría permitido los ataques de Hamas del 7 de octubre para poder justificar luego este genocidio, esta invasión a gran escala. Por acá nos dice nuestro amigo Leonardo Jiménez, a quien mucho le agradezco el apoyo que nos hace llegar. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Por qué no se hace nada? La verdad, aquí sí, como dice el orangután naranja de la Casa Blanca, mi querido Leonardo, porque no tenemos las cartas. Ellos tienen las armas, ellos tienen el dinero, ellos tienen el control de los medios de comunicación, controlan las redes sociales. Es súper complicado. Son capaces de vetar redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. No se les puede tocar ni cuestionar ni con el pétalo de una rosa. Te expulsan de las universidades, te calumnian. Es decir, es muy complicado meterse con ese tema porque tienen el control prácticamente de todo. Mira, Donald Trump en Estados Unidos ha estado incluso deportando a gente que se ha atrevido a escribir y a tener posturas públicas en contra de Benjamín Netanyahu y de lo que hace Israel. Hoy mismo, en una importante universidad estadounidense, acaban de abuchear los estudiantes a la rectora porque la señora permitió que la policía de Estados Unidos entrara a sus instalaciones a detener a manifestantes que cuestionaban pues esta tenaz y criminal política de Benjamín Netanyahu. Así que no tenemos las cartas. Así que lo único que nos queda es hablar de ello, cuestionar y enfrentar la censura. Yo casi apuesto
a que Benjamín Netanyahu en unos cuantos años más, o sus biógrafos cercanos, van a reconocer que Netanyahu y su sistema de inteligencia siempre supieron del ataque que venía el 7 de octubre de 2023 y que lo permitieron para después justificar las atrocidades para atacar a la población de la Franja de Gaza, que por donde se le vea, de verdad es inaceptable. O sea, la Franja de Gaza, 2.2 millones de palestinos en el 2023, 2.2 millones de palestinos, 50% de los palestinos menores de edad, o sea, estamos hablando de niños, 50%, gente desnutrida, los tratan como animales desde hace años, los tienen bajo asedio desde el año 2006, encerrados. Israel decide cuándo les deja pasar medicamentos, cuándo les deja pasar comida. ¿De dónde saca las armas el Hamas? ¿Cómo llega el dinero ahí si no les dejan pasar nada prácticamente? Bueno, han eliminado el 90%, entre 90 y 93% de todos los edificios, arrasaron con hospitales, arrasaron con mezquitas, arrasaron con escuelas, incluso escuelas que recibían financiamiento de la ayuda humanitaria internacional. ¿En qué mundo miserable hay que vivir para no indignarse con estas porquerías que hace este gobierno genocida? ¿En qué mundo hay que vivir para no por lo menos señalar y decir, yo no estoy de acuerdo con eso, no quiero ser cómplice de esto, y que cuando mis hijos crezcan y me pregunten, papá, ¿tú qué decías al respecto? Bueno, pues públicamente por lo menos lo cuestionábamos y lo condenábamos. Ese es el meollo del asunto. Y bueno, pues Israel, muy a su estilo, ya salió a darle un estate quieto al grupo de diplomáticos que se atrevieron, que osaron ir a Cisjordania. Miren esto, de verdad es indignante y habrá que ver cómo responden. Los israelíes hablan ya de un tsunami diplomático sobre el gobierno de Netanyahu, que aún así parece inmune a toda esa presión internacional. No solo continúa con su ofensiva sobre Gaza, es que hoy soldados israelíes, Almudena Ariza, han lanzado disparos intimidatorios al paso de una delegación diplomática internacional que estaba de visita en Cisjordania. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, os cuento lo que sabemos hasta ahora. Al parecer ha sido una visita que organizaba la Autoridad Nacional Palestina a Jenin, en Cisjordania, una visita en la que participaban representantes de una veintena de países, entre ellos había un diplomático español. Soldados israelíes han comenzado a disparar, al parecer han sido disparos disuasorios, intimidatorios, no ha habido heridos, pero ya la Unión Europea ha pedido una investigación. Hemos conocido una nota, un comunicado del ejército israelí en el que da algún detalle más. Dice que se desviaron de la ruta prevista, de la ruta que había sido aprobada, que entraron en una zona que supuestamente estaba prohibida y un soldado disparó para disuadirles. Esto es lo que sabemos del comunicado del ejército israelí, que dice lamentar los inconvenientes y los hechos ocurridos. Respecto a la... Le disparan a una delegación de diplomáticos, eran 30 diplomáticos, y el hijo de la chingada dice, oh, me disculpo, lamento los hechos ocurridos, no queríamos dispararles. Venga, de hecho nada más les advertimos, fue una advertencia, porque se salieron de la ruta establecida. Pero, ay, que nos disculpen si se asustaron, ¿eh? Discúlpennos si los molestamos, pero para que vean que nosotros no somos Rusia, ni somos China, somos Israel, y a Israel se le respeta y se le ponen de rodillas, porque si no, los baleamos. Nosotros ya saben que a Rusia y a China les pueden sancionar, a Irán le pueden sancionar, pero con nosotros ya saben que somos intocables y nadie se mete. Bueno, déjenme les platico que también había diplomáticos mexicanos de segundo nivel, pero diplomáticos mexicanos. Por esta razón, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también ha reaccionado. Y miren, les muestro la fuente por aquí. Bueno, creo que por la luminosidad, pero es la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores quien emite un comunicado en todas sus redes oficiales. Dice lo siguiente: la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informa lo siguiente. Con respecto a los hechos recientes acontecidos en Cisjordania, Palestina, el día de hoy un grupo de diplomáticos de 32 países se encontraba en una visita de campo en Jenin, en Cisjordania,
entre ellos el titular y el representante alterno de la Oficina de la Representación de México en Palestina, Pedro Blanco Pérez y Julio César Escobedo Flores, respectivamente, cuando soldados israelíes realizaron disparos para amedrentar al grupo de diplomáticos. El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente se comunicó personalmente con el embajador Blanco para asegurarse que ambos diplomáticos que resultaron ilesos se encontraban bien de salud y transmitirles el total respaldo de la Cancillería mexicana. El ejército israelí justificó la acción al declarar que la delegación diplomática había invadido una zona no autorizada. Sin embargo, no se tiene registro de que esto hubiera ocurrido o de que algún oficial se acercara a la delegación para advertir verbal y oportunamente lo anterior. Lo ocurrido va en detrimento de lo estipulado en el artículo 29 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que fija la inviolabilidad de las y los agentes diplomáticos. Todos los estados parte de la citada convención, e Israel es uno de ellos, están obligados a respetarla. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México solicitará a la Embajada de Israel en México que brinde las aclaraciones que el caso amerita. Ahí tienen pues la postura de México. La visita a Jenin fue organizada por el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, la cual invitó a países que tienen representación diplomática en los territorios palestinos ocupados. El grupo estaba integrado por 32 personas y había diplomáticos de Francia, Italia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, México, Turquía, China, Rusia. También había representantes nacionales e internacionales de las Naciones Unidas. Nadie resultó herido, pero fue bastante intimidante. Desde Bruselas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, horas después, pidió modesta y discretamente que se investigara el incidente y que rindieran cuentas los responsables.